¿Listo? Buenos días a todos. Iniciamos la sesión de todos los miércoles de la División de Pediatría del Hospital Ángeles Valle Oriente. Hoy tenemos el tema de intoxicaciones en pediatría por el doctor Abel Chávez Maldonado, que es un médico urgenciólogo. Él tiene todas las certificaciones por la American Heart Association, así como es médico adscrito al Hospital Ángeles Valle Oriente y actualmente está elaborando, apoyando al Hospital General de Zona número 33. Les recordamos que estamos también transmitiendo por medio de Zoom. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer por este medio. Bienvenido, doctor Abel, y gracias por su apoyo. Buenos días, me presento nuevamente a todos aquí me conocen. Mi nombre es Adel Chávez, soy médico especialista en urgencias. Vamos a hablar un poquito de intoxicaciones en pediatría, al menos del abordaje inicial general de las intoxicaciones más comunes, ¿correcto? Sería un tema muy profundo meternos al tratamiento de cada una de las intoxicaciones, puesto que cada una de ellas conlleva un tratamiento diferente, e incluso medidas diferentes, pero vamos a abordarlo de una forma general, que prácticamente si nos enfocamos a este abordaje podemos tratar de forma adecuada a la gran mayoría de los pacientes. Los objetivos de esta plática son efectivamente evaluar las intoxicaciones generales, correcto, en una población menor a 18 años, población pediátrica y adolescentes, ¿sí? Las más comunes y las situaciones en las que nos podemos encontrar en esas situaciones. Proporcionar información sobre los centros toxicológicos que tenemos nosotros disponibles aquí en Hospital Ángeles, ¿sí? Y a nivel nacional también, abordar sobre todo las sustancias más comunes y recapitular sobre el manejo inicial de algunas de ellas solamente. Como manera introductoria, hablamos de la epidemiología. Al menos en Estados Unidos, se habla de que al menos cada año, más de 50,000 niños de menos de 5 años acuden al servicio de urgencias por alguna clase de intoxicación. Pueden ser severas, pueden ser leves. En la mayoría de los casos para ellos son leves. En 2018 reportan que más de 1 millón de pacientes intoxicados fueron en menos de 20 años, lo cual correspondió al 56% de las intoxicaciones totales que se reportaban en ese años en Estados Unidos. Entonces ahora estamos hablando que la población adolescente y pediátrica sí lleva una buena parte de la estadística de las toxicidades. Las intoxicaciones pediátricas letales son falsas. Esto lo reporta en Estados Unidos y sigue siendo algo igual aquí en México. Es muy raro que un niño logre alcanzar una dosis tóxica de cualquier xenobiota por una situación accidental. Los adolescentes por situaciones, por drogas de abuso, es difícil, sobre todo porque no es tan común que tengan el acceso a la cantidad necesaria para provocar el toxíndrome, ¿sí? Y además de que no tienen acceso sobre todo a las sustancias para generar verdaderos toxíndromes que les confieren una situación letal. Entonces son muy raras. Eso sigue siendo real. Al menos en niños de 6 años representan solo el 1,6% de todas las muertes toxicológicas, es decir, muy poquitos niños se mueren por situaciones toxicológicas y los que lo hacen realmente son por situaciones o tóxicos de los cuales no es común encontrarse a los pacientes expuestos a. Vámonos pasando sobre todo a esta tabla, que es la que me interesa. En Estados Unidos, ya al menos de acuerdo hasta el 2023, encontraron y resumieron en esta tabla los xenobióticos que para ellos representan mayor riesgo. Sobre todo, veamos hasta el principio, sobre todo los antiarrítmicos, que si el metoprolol, que si los betadas de canales de calcio, verapamilio, que son los que los niños podrían tener acceso ahí en la casa de los papás, los abuelitos, que los tienen ahí como tratamientos de uso crónico para ellos, que ahí los andan masticando porque tienen colores agradables las pastillas, y es cuando pueden tener toxicidad presente porque no requieren dosis tan altas de un antiarrítmico para generar algún síntoma, sí, o un efecto secundario al fármaco, sobre todo en pacientes pediátricos, que las dosis de adultos o a los cuales los adultos están expuestos, sí generan toxicidad en niños. Antipsicóticos y antimalarios. Recuerda, esta publicación fue pasada después del 2023, después del COVID que nos dio por dar cloroquina, hidroxicloroquina para el COVID. Entonces hubo mayor disponibilidad de estos fármacos y hubo toxicidad por estos fármacos porque andaban ahí los niños de curiosos con estos. Antipsicóticos, como les comentaba, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Otros, por ejemplo, aromáticos como el Arcanfor y sobre todo el Canfor en combinación con fármacos que tengan metilsalicilato, como los ungüentos para el dolor, como el Bengay y todo ese tipo de cosas que traen metilsalicilato, naproxen, traen analgésicos como se ven de un color curioso y huelen rico, no falta que el niño lo quiera probar, ¿sí? Y algunos incluso no tienen un sabor tan desagradable. Entonces se lo toman y ahí puede haber situaciones de toxicidad aguda por salicilatos, que tampoco es tan común, pero estos precisamente son los que si generan un toxíndrome podría ser una situación realmente fatal para los niños. Continuando con la situación en México, esta es una publicación viejita, pero es muy importante. Agarraron pacientes en la raza, correcto, desde el 2005 hasta el 2010.
Fueron 923 pacientes los que se agarraron aquí y nada más se dedicaron a describir qué características encontraron estos pacientes. Fueron puros pediátricos ingresados a urgencias del Centro Médico La Raza. No marcan mucho la edad y qué características tenían, solamente marcan la población pediátrica, que para el IMSS muy probablemente es hasta los 15 años por las fechas. Hasta los 15 años incluso podíamos encontrar pacientes hasta los 18 años. Aquí lo importante que ellos encontraron, fíjense que lo más frecuente para ellos fue una exposición accidental. Los pacientes que realmente llegaron a consultar por algún tipo de toxicidad, la mayoría fue accidental. ¿Sí? Puede haber una causa iatrogénica correcta, entre otras causas suicidas, por ejemplo, automedicación y abuso de sustancias también. Aquí hubo una situación de homicidio, me imagino que se encontraron en un caso tipo Rosa de Guadalupe, pero bueno, fue suficiente para que lo encontraran y lo publicaran aquí como tal. Algunas intoxicaciones de características ambientales, sobre todo por exposición a ciertas plantas en Ciudad de México, que son muy dados a tener muchos parques con mucha biodiversidad de plantas, encontraron que algunos, sobre todo el estramonio y otras cosas, hubo accidentes de ese tipo y lo reportaron aquí. ¿Sí? Hay alguna relación con el sexo, pero realmente no es mucho de la diferencia. Lo que sí es importante es esto. En esta población que estudiaron, identificaron cuáles fueron los xenobióticos más comúnmente relacionados. Aquí en esta población encontraron que los más comunes fueron fármacos cualesquiera. Pueden ser de uso cotidiano, correcto, o uso de los adultos. No, lo clasificaron como fármacos, pero aquí encontraron que después de cualquier tipo de fármaco, la más común fue corrosivos. Y aquí en corrosivos involucraron los cáusticos, todos los productos de limpieza, cloro, maestro limpio, todos esos productos de limpieza que sobre todo en esta época era muchísimo más fácil encontrarlos a granel y que solamente los almacenaban en un bote cualesquiera de plástico. Todavía es bastante común, pero en aquel tiempo era todavía más común que lo hicieran. Entonces, fíjense, es lo más común que los niños por andar de curiosos le den un trago a este tipo de cosas y consulten por toxicidad, que ahora también no son severas. La mayoría de estas son leves y usualmente no conllevan mayor riesgo para el niño. ¿Sí? Aquí, entre otros, miren, como les decía, el más común, sosa cáustica, al menos de los que provocan algún toxíndrome, alguna complicación severa, paracetamol, es el paracetamol presente por lo común y que es muy dado a dar dosis, sobre todo el jarabe no sabe feo, el niño no falta que se eche todo el paracetamol en un trago porque no sabe feo, o que lo estén dando en dosis altas, supraterapéuticas para manejo de cualquier tipo de fiebre en los niños, ¿sí? El gel alcohol, carbamazepina, clomazepam y también toxicidad por metoclopramida encontraron en esta situación. Hipoclorito de sodio, el cloro comercial, sí, el cloralex, todo ese tipo de cosas, fueron los que encontraron con mayor frecuencia. Ellos también aquí nos reportaron la frecuencia de toxicidad por animales ponzoñosos, ¿correcto? Lo más frecuente para nosotros, esto fue en Ciudad de México, pero también en el resto del país, lo más común es que sea por alacrán o algún tipo de araña, que en este caso reportaron algunas por loxoceles porque Ciudad de México sí es zona endémica de los oxoceles, pero aquí, por ejemplo, en Monterrey no lo sería tanto. Este otro estudio del Hospital Español también es importante. Es más chiquito, es un estudio más pequeño, pero se dedicaron a agarrar puros pacientes menores de 17 años que estuvieron ingresados en terapia intensiva. Es decir, estos pacientes desarrollaron algún toxíndrome grave. Aunque fuera poquito, bueno, fueron 26 pacientes, pero bueno, como les comento, son pacientes que desarrollaron un toxíndrome grave y por estadística, los niños usualmente pocos van a desarrollar un toxíndrome grave. Entonces, ¿qué características tenían estos pacientes que tuvieron un toxíndrome grave suficiente para caer a terapia intensiva pediátrica? Bueno, como veamos, la mayoría fue una edad mayor de 11 años, fueron muy poquitos, ¿sale? Y sobre todo su relación con lo intencional con lo accidental. Si se fijan, cuando fue una intoxicación intencional, que ellos lo clasificaron desde por drogas de abuso, correcto, o intento suicida incluso, la mayoría fueron arriba de 11 años, es decir, ya casi tirando la adolescencia. Y cuando son accidentales son los niños más pequeños, menores de 6 años, fíjense, la población más común, unos 5 años, que es la población en la que están ahí más curiosos en la casa agarrando todo, ¿sí? Y ya un poquito de más grandes ya se les quita eso, pero fíjense la frecuencia cómo cambia de acuerdo al rango de edad. Más común en los adolescentes, una intoxicación por una exposición intencional que una accidental, ¿sí? Ahora, esto fue, por ejemplo, algunos pacientes ya tenían antecedentes psiquiátricos, sobre todo los pacientes que fueron toxicidad intencional. Como les comento, población ya más adolescente. Otras características, bueno, pues cuáles fueron los fármacos o los xenobióticos a los cuales los que fueron por intoxicación intencional se relacionaron: alcohol etílico, ácido acetil salicílico y paracetamol también, y otras múltiples sustancias. Agarran las pastillas que se encuentran y se las toman, que es la forma más común, o la historia más común en pacientes con intento suicida. Agarran lo que encuentran y se lo toman, y pueden generar toxíndromes combinados por la combinación de los fármacos. Pero aquí específicamente
Alcohol etílico cáusticos, clonazepam, que es la benzodiazepina más comúnmente encontrada en los hogares, ya sea en gotitas o en tabletas. Es muy común que los padres los puedan conseguir o incluso que los propios adolescentes estén en tratamiento psiquiátrico con clonazepam. Bueno, pues no les costó trabajo ingerir lo suficiente para generar un toxíndrome grave. Y las situaciones accidentales, fíjense bien, también paracetamol, gel antibacterial, monóxido de carbono por exposición ambiental, ¿correcto? Loperamida, sí, entre otros, y sobre todo antidepresivos, también clonazepam y entre otros. Este estudio también fue importante porque aquí nos pusieron específicamente qué tratamiento fueron los que llevaron y cuáles fueron las características clínicas que tenían estos pacientes, es decir, de qué se complicaban los pacientes pediátricos que tuvieron toxicidad grave, de qué tuvieron lo más común, alteraciones neurológicas, que es lo que nos lleva a la falla respiratoria y a manejo avanzado de la vía aérea en ciertos casos. Lo otro más común, acidosis metabólica y crisis convulsivas. Y como general, lesión renal aguda. ¿A qué me quiero referir con esto? Que lo que encontraron los pacientes graves fue que estas fueron las complicaciones más comúnmente encontradas en general, independientemente del toxíndrome. Y efectivamente, cuando analizamos caso por caso, patología por patología, encontramos que efectivamente, si se complica el paciente con un toxíndrome, va a terminar en acidosis metabólica severa con algún tipo de lesión renal aguda. Y dependiendo del toxíndrome, lo más común, alguna alteración del estado neurológico. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí ya conocemos un poquito más de cómo es la estadística y a qué nos vamos a enfrentar por frecuencia. Entonces, ya que sabemos eso, antes de evaluar a un paciente tenemos que tener al menos un repaso de cuáles serían los toxíndromes más comunes a los cuales nos vamos a enfrentar o qué cuadro clínico le vamos a buscar al paciente. De estos dos, de los más comunes, el anticolinérgico y el colinérgico, los llamados síndromes secos y el síndrome húmedo. ¿Sí? El anticolinérgico, precisamente caracterizado por hipertermia, midriasis, taquicardia, piel seca. Aquí puede haber alteración de la motilidad intestinal con hilio y retención urinaria. Eso está causado más comúnmente por antihistamínicos, puede ser provocado también por antidepresivos tricíclicos y como alguna exposición ambiental al estramonio, esta planta con forma de campana puede generar este tipo de síndromes. El síndrome colinérgico, completamente diferente a este, con diaforesis, broncorrea, lagrimeo y salivación, este particularmente relacionado con los órganos fosforados. Los insecticidas que pueden ser tanto los de uso agrícola como los de uso cotidiano en casa, el baigón y todos esos tienen este tipo de cosas y exposiciones severas a estos pueden traer síndromes, todo el síndrome completo, al menos síntomas relacionados con. Entonces sí es bastante común y lo podemos encontrar con este. Otro que lo podemos llamar como tal síndrome opioide, que va también relacionado con el síndrome hipnótico sedante, pero específicamente el síndrome que genera la toxicidad por opioides, que si el fentanilo, que si tramadol, morfina, todo este tipo de cosas puede generar miosis, hipotermia, hipotensión también pueden alterar la motilidad intestinal, pero característicamente estos generan depresión respiratoria. Un paciente que se complica de una toxicidad por opioides se complica de depresión respiratoria, es precisamente lo que lo lleva al paro cardíaco. ¿Sale? Como les comentaba, opioides y puede haber otro tipo de cosas, por ejemplo, las drogas de abuso, heroína. La heroína es un derivado de opioide y es el que se usaba muy común, el que andamos buscando sitios de función al paciente porque lo usan de forma enteral y es el que uno o antes históricamente buscaba como causa de drogas, ahora también el fentanilo y otro tipo de adulterantes tipo opioide en otras drogas de abuso. Un síndrome simpático emético por característica, hipertermia, diaforesis, taquicardia, alteración del estado mental, muy particularmente se ponen demasiado agitados, tipo posesión demoníaca, ¿sí? Y hasta crisis convulsivas pueden tener. El simpático mimético lo puede tener una amplia gama de xenobióticos. Por xenobióticos me refiero a fármacos, drogas de abuso. Por ejemplo, más común, cocaína, anfetaminas, cafeína. Ahora se vuelve más común, tanto en adolescentes como en adultos, como ya hay un auge en los, ¿cómo se llaman? Los suplementos deportivos con cafeína, preentrenos, X cantidad de suplementos que traen cafeína, incluso algunos de uso, americanos que traen anfetaminas, correcto, pueden provocar un síndrome simpático mimético caracterizado por taquicardia, tipo una crisis de ansiedad completa con taquicardias, hipertensiones, incluso esta fiebre, ¿sí? Eso es muy común. Antes lo más común era que fuera relacionado con cocaína o drogas de abuso, pero ahora algunos suplementos también los pueden provocar. ¿No sabes qué, cuál se está usando más? Cualquier tipo, es que como la mayoría, por ejemplo, para deportistas usan los preentrenos, que son X cantidad de marcas que traen desde cafeína, traen té verde, extractos de té verde a manera de cafeína, cafeína tal cual, pura, tabletas de cafeína, ¿mande? Preentrenos son como unos polvos que utilizan como para agarrar más energía antes de ir a ejercicio y se lo hacen a manera de licuado. Los adolescentes están preguntando mucho sobre eso. ¿Qué me recomienda? Y qué sí?
puedo tomar esto y a veces la verdad es que Como son marcas y luego ese tipo de cosas realmente no tienen una fundamentación farmacológica como tal, o al menos que haya una posología ya establecida, y además de que no es algo que se ocupe, la verdad es que mejor no, y menos en población pediátrica, puesto que la dosis, sobre todo, esos que están marcados, proteínas y todo tipo de suplementos, están marcados como dosis para adultos. Entonces, la dosis que viene en el frasco de una cuchara para un vaso de agua, eso es para un adulto. Sí, pensé en un adulto de más de 70 kilos. Entonces, si un pediátrico o un adolescente que pesa menos de 70 kilos quiere usarlo, podría generarle síntomas porque no va con relación adecuada con el peso dosis. Entonces, de preferencia, mejor una dota de eso. ¿Sí? Sería lo ideal. Por ejemplo, haciendo mención específica a ese tipo de cosas que sí es bastante común. También los valores que últimamente pues están muy de moda, este, con pues estimuladores del sistema simpático y de la técnica, sobre todo los síntomas relacionados. Pero bueno, hablando específicamente de la población pediátrica, pues, más que nada sería por exposición. Bueno, tal vez como los preentrenos y los anoréxicos no están recomendados. Todos son para mayores de 70 kilos. La fentermina es un derivado de anfetaminas. Efedrina, que precisamente la efedrina es todavía un suplemento común en Estados Unidos que aquí en México ya no se comercializa, pero hay tiendas que lo comercializan y nos podemos encontrar pacientes que se expusieron a eso. aquí en México también hay. El Dimegande trae este, güey. Pero, Y la superfedina está prohibida en México, pero En México está prohibida. El Dimegande, lo que es el D, antes era efedrina, ajá, y ya le cambiaron a fenilefrina, tipo la negra de y la grande es recibida ya por la cuestión de que lo cambiaron del mercado. ¿tú sabes qué es? Fenilefrina. Por fin de cuentas, no, Carla, no padezco de La fenilefrina podría generar síntomas parecidos, pero muy difícil. Tendrían que ser dosis industriales para que un paciente por fenilefrina genere un síndrome así. Pues por eso se cambió precisamente, porque sería más seguro y además de que no se presta para la producción de otro tipo de cosas, que fue por lo que lo sacaron del mercado aquí en México en aquellos años. Bueno, otro tipo de cosas que pueden generar, sobre todo aquí voy a marcar el síndrome hipnótico sedante, que también es una amplia gama de fármacos y esenobióticos los que lo pueden generar, más común, las benzodiazepinas, que nada más lo único que se dedican es a generar somnolencia, incluso estupor, al grado incluso de coma y depresión respiratoria, sin el otro complejo de síntomas, por ejemplo, como el síndrome del opioides, generalmente solamente es pura depresión neurológica que lo lleva a depresión respiratoria al paciente, que usualmente puede ser reversible si fue una intoxicación pura. Para otro tipo, sobre todo llamemos la atención toxíndromes que generan bradicardia con hipotensión, que esto lo puede generar también un síndrome anticolinérgico con los órganos fosforados, pero otros fármacos que van a generar específicamente serían, por ejemplo, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, metoprolol, bisoprolol, que son fármacos que pueden encontrarse en las casas y los niños, como los ven de colores divertidos, deciden masticarlos y con una masticada que le den va a ser más que suficiente para el niño generarle alguna clase de síntomas, que puede ir solamente de bradicardia asintomática o incluso sintomática hasta un estado de choque cardiogénico. La digoxina, que aún se usa no tan común como antes, pero bueno, es como mención honorífica que puede generar este tipo de cuadros y conlleva un tratamiento específico, la digoxina con anticuerpos específicos. y tienen discordia con anticuerpos Deberíamos, ¿Qué? antidigoxina, Ya, ¿no? debería. Sí, pero es como tienen que estar resguardo con refrigeración y todo eso, lo más seguro es que estén en el almacén central del hospital. Sí, y con dosis especiales para un adulto. Debe de haber, sobre todo porque aquí en el hospital, como hay centros de cardiología y mucho manejo de cardiología, hay pacientes que lleguen con eso, debemos de tenerlo. Sí, sí lo tenemos. Crisis convulsivas sí puede haber en ciertos agentes, sobre todo anticolinérgicos puede haberlo, bupropión, y agentes hipoglucemiantes que generan las crisis convulsivas por la hipoglicemia. Ahora, precisamente hipoglicemia es un cuadro clínico que podemos encontrar, pero esto no es tanto ya con los antidiabéticos actuales, puesto que antes el que generaba hipoglicemia sintomática era la glibenclamida.
Entonces, la glinclamida ya actualmente ya no es tan común que lo encuentren en las cajas, o sea, ya no es tan común incluso encontrar pacientes adultos que estén utilizando glinclamida, esa ya pasó a la historia y era el fármaco oral que generaba más hipoglicemia sintomática de difícil manejo. Ahora todavía tenemos insulina y todo eso, pero para que un niño se enfrente a una hipoglicemia por una intoxicación por insulina es bastante complejo, al menos que el niño la esté usando y sea una dosis supraterapéutica la que lo utiliza. Podríamos encontrarnos con eso, pero no es lo común. Pero sí, ¿qué otros escenodióticos pueden generar hipoglicemia? El etanol y las sulfonilureas. Específicamente el etanol en toxicidad real por etanol, por alcohol del que bebemos todos, bueno, yo no, ustedes, ¿sí? Ese tal cual puede generar hipoglicemia. También en la toxicidad por metanol y el etilenglicol pueden caracterizarse por hipoglicemia, pero muy característico por todo lo que conlleva. El paciente que tiene toxicidad por etanol no solamente está pisteando, sino que también deja de comer por estar pisteando y tiene otro cuadro patológico que puede generarle hipoglicemia junto con el cuadro de la toxicidad por etanol. Y sí, lo podemos tener en pediátricos, no es tan común, pero podríamos tenerlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ya tenemos más o menos un panorama de qué es lo más frecuente, ¿sí? ¿Qué tan mal se nos van a poner los niños? Ya sabemos de antemano que si nos hablan de un niño probable intoxicado, es más probable que esté bien a que esté mal, por así explicarlo. ¿Cuáles son los xenobióticos a los cuales nos podríamos enfrentar con el niño? Y los cuadros clínicos que le vamos a ir a buscar cuando lo encontremos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nuestro abordaje desde prehospital? Desde prehospital, la intención o lo escrito es de que si llega que la mamá habla a la ambulancia, llegan los paramédicos, revisan al niño y que los paramédicos avisen a la unidad hospitalaria que va a recibir al niño para estar preparados para recibir al niño, ¿no? Pero eso puede ser tanto desde que la mamá habla al hospital, oigan, ¿puedo llevar a mi niño que está mal? Ah, pues tráigalo y ya sabemos más o menos qué es lo que pasó. O lo más común aquí, que los mamás se ponen en contacto con su pediatra tratante y el pediatra dice, ¿sabes qué? Lanza tu urgencias y ahí te revisamos. Y esa cumple como el aviso prehospitalario. Y es cuando nos avisan aquí el doctor tal, tal, tal. Oye, ¿sabes que va a llegar un niño mío que me hizo la mamá que comió tal, tal cosa? Ah, perfecto. Nos anticipamos a que va a llegar el niño. Entonces, ya eso cumplimos como un aviso prehospitalario. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es qué información vamos a recabar y a quién le vamos a avisar, además de que va a llegar el niño al hospital. Hay centros de control de envenenamientos. Lo más común, como les comento, es lo que acaba de pasar. No, pues que mi niño se echó un frasco completo de paracetamol, el frasquito chiquito. Ah, bueno, pues puede ir a una unidad hospitalaria cualesquiera. Si el niño se fue, por ejemplo, no sé, supongamos un área rural, se le cayó encima el bote del insecticida, qué sé yo. Accidentes y tipo Rosa de Guadalupe tendrían que ir a una unidad especializada que tengan donde descontaminar al niño de forma efectiva. En casos así. Pero bueno, usualmente pueden llegar a cualquier unidad hospitalaria. ¿Sí? Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es, sobre todo si fuera paciente que se expuso a una fauna nociva, por decir así, araña, alacrán, serpiente, aquí en Monterrey, Nuevo León, tenemos exposiciones a crótalo, tenemos que llevarlo a una unidad hospitalaria que tenga disponible el antiveneno para darle la dosis requerida al niño. ¿Sí? Entonces, hay que hablar a un centro de control de envenenamientos que también nos pueden dar información de qué se ocupa hacer durante el abordaje inicial. Desde, oye, ¿sabes qué? Búscate que haya pastillas, que haya los blister vacíos de pastillas, tráete los frascos, tráete todo lo que puede haber estado ahí cerca del niño o donde encontraste al niño, por favor, verifica que si hay frascos vacíos, que si estaba en la cocina, que si huele a cloro, que si a cualquier dato que nos pueda dar información de a qué nos estamos enfrentando, van a pedir que lo registren o incluso que nos traigan las cajas de pastillas, ¿no? Eso es importante. Como dato agregado, estos son los números y estos son los contactos de los centros toxicológicos y de información toxicológica de Grupo Ángeles. Son dos. Hay uno en Lomas, en Huixquilucan y otro en Morelia, que están dispuestos y por vía telefónica siempre están disponibles para asesorar de forma de urgencias. Específicamente en el centro toxicológico de Lomas, el jefe de toxicología es pediatra, entonces es pediatra toxicológico, nos puede dar mucha información y y un asesoramiento más profundo acerca de una intoxicación en pediatría en caso que se requiera más información, ¿sí? De otra, si no es a los Centros Ángeles, podemos nosotros utilizar esta Red Tox que ya está disponible en la manera de aplicación. Uno descarga esta aplicación y además de tener información tanto para personal de la salud como para pacientes y público en general, también hay números de teléfono específicos y contactos y de hecho un chat de WhatsApp al cual uno nos transfiere. Luego, al momento estarle moviendo la aplicación y uno puede preguntar qué hacer o a dónde llevar a mi paciente en caso que tenga algún problema. Y eso es una aplicación bastante amigable. Y si no nos sirve la aplicación, ahí vienen los teléfonos y podemos marcar. Y esta es una red mexicana, correcto, y otros países que se han dedicado precisamente a eso, nada más ser un centro de información que nos van a apoyar para llevar al paciente a donde tenga que estar o incluso las medidas iniciales antes de que llegue al hospital el paciente. Entonces,
¿Qué debe hacer el personal prehospitalario o qué debe hacer quien sea que nos vaya a llevar al paciente antes de llegar al hospital? Como les comentaba, recoger cajas o frascos de lo que se hayan encontrado. Sí es importante porque muchas veces solamente alcanzan a masticar las pastillas, por ejemplo, los niños, los adolescentes, que si fue intento de suicidio nos sirve para más o menos contar las tabletas y nosotros calcular la dosis a la cual se expuso el paciente, que en pacientes pediátricos es bastante importante. Si me dicen que se echó un frasquito de paracetamol completo, de los chiquitos, los de gotero, pero el paciente pesa 20 kilos, no va a llegar a la dosis tóxica. Por ejemplo, el paracetamol, que la dosis tóxica es de 150 a 200 miligramos por kilo de peso, entonces podríamos estar más seguros, diferente a que se echó todo el vasito y es un neonatito de 4 kilos, ¿no? Entonces, definitivamente ahí podría ser diferente. Eso es importante, identificar la dosis tóxica o traer todo esto para nosotros calcular la dosis a la cual se enfrentó el paciente. Identificar el producto químico si es que se puede, con botes o lo que sea que han encontrado. Si encontraron botes que no están adecuadamente etiquetados, resguardarlos para nosotros después realizar un análisis o al menos buscarle y verificar las características del producto. Características de la escena y por supuesto una evaluación sistematizada tipo ABCD como está normado y por supuesto alertar una posible contaminación externa. Lo más común en pediatría es que sean exposiciones orales, correcto, por cáusticos o lo que sea, y no requieran mayor descontaminación. ¿A qué me refiero? Que haya que quitarles ropa o que estén expuestos el paciente en sus ropas, en su piel al producto y que eso sea dañino para las personas que lo van a atender. Si se sospecha de eso, por ejemplo, el caso más común sería, por ejemplo, organofosforados o cualquier insecticida, sí tenemos que realizar una descontaminación y estar preparados para descontaminar al paciente antes de meterlo a la sala de urgencias. Sí, e incluso nosotros prepararnos con un equipo de protección personal adecuado para esto. Este es el normado, esta es la forma que se está normado para nosotros clasificar los tipos de nivel de protección de equipo de protección personal que vamos a utilizar. Desde el más complejo que tiene hasta la ventilación interna dentro del equipo, hasta el más sencillo que puede ser nada más careta, cubrebocas y guantes, y eso es más que suficiente. Lo más común que vamos a utilizar nosotros para atender cualquier tipo de toxicidad en área hospitalaria y en nuestro medio que no sean derrames industriales y todo eso va a ser este. Les hago una analogía con el tipo de protección personal que utilizamos para el COVID. Es el mismo. Guantes, lentes, correcto, a lo mejor una careta, cubrebocas y cualquier tipo de bata para evitar que cualquier secreción o cualquier cosa del paciente caiga directamente sobre nuestra piel. Con eso podría ser más que suficiente incluso para pacientes que estén contaminados con organofosforados. Y esto no lo ponemos antes de empezar la atención del paciente, incluso antes de descontaminarlo. Para pasar al paciente, supongamos que ya va llegando, ya me lo trajeron. Primero, el equipo médico de enfermería que lo va a atender tiene que estar equipado y luego llevarlo antes a un área de descontaminación. Al paciente que vamos a descontaminar, que tiene riesgo de estar contaminado de lo que ustedes quieran. Pueden ser organofosforados, pueden ser también, por ejemplo, hidrocarburos, entre otros productos químicos que tenemos que quitarlos porque volatilizan. Sí, hay que descontaminarlos. La mayoría de los productos o xenobióticos los podemos descontaminar solamente con agua, incluso jabón. Agua corriente, con agua de una regadera, bien bañados, retirarles toda la ropa en esta área. Esta es una foto del área que tenemos nosotros en urgencias. Aquí está la entrada, entran por aquí. Aquí los bañamos, les quitamos todo. Está alejado precisamente de la atención de otros pacientes y esta área está alejada del resto de los pacientes. Y aquí enfrente, más para este lado, ya está la entrada especial para este tipo de pacientes o los pacientes que vamos a aislar, por así explicarlo, y tenemos inmediatamente una habitación especial para meter a esos pacientes que vamos a aislar. Entonces tampoco van a estar en contacto con el resto de los pacientes. Esa es la normativa que tenemos aquí en México para atender pacientes que están potencialmente contaminados. Y ya es contaminado, pues realmente ya nos podemos acercar normal al paciente, a menos que sea un producto definitivamente muy volátil u otro tipo de cosas, tendríamos que seguir equipados con el completo, pero con que tengamos cubreboca, guantes de late y alguna bata puede ser más que suficiente. Y alguna protección ocular, con eso es más que suficiente. Puede haber otra situación. Radiación. Para radiación, además de que eso es bastante complejo y es difícil que nos topemos con eso, sí requerimos otro tipo de protección personal y eso definitivamente lo maneja, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional. ¿Sí? Se habla protección, o sea, tiene que hacer un aviso de protección civil. Cuando son derrames industriales, o cualquier cosa que se escapa a la capacidad hospitalaria para descontaminar a un paciente, hay que hablar a Protección Civil. Protección Civil son los que manejan los lineamientos o los que tienen los equipos especiales para lo que sea que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si son derramas de productos químicos industriales, que eso sí puede haber aquí en Monterrey, primero Protección Civil tiene que intervenir y de ellos decir a dónde van los pacientes. Incluso muchas veces ellos mismos arman eh, carpas especiales, ¿sí? Con las herramientas especiales para descontaminar los pacientes, de acuerdo del químico. Hay muchos químicos, sobre todo de uso industrial, que no podemos descontaminar con agua y jabón.
por ejemplo, metales elementales, sodio, magnesio y todo ese tipo de cosas, le echan un agua y explota el paciente. Entonces, eso, uranio, todo es uranio también. Puede generar reacciones exotérmicas cuando les echamos agua y podemos provocar quemaduras severas o incluso explosiones. Entonces, hay que descontaminarlo de una forma especial con unas esponjas especiales con etilenglicol que traen para precisamente para barrar todo ese tipo de cosas, pero eso lo maneja Protección Civil. Entonces, si nos enfrentamos o tenemos la sospecha que sea eso, eso usualmente difícilmente no nos vamos a enterar, ¿verdad? Vamos a ver que fue una rama de productos, una cosa así, antes de que llegue el Hospital Protección Civil le tiene que estar enterado para apoyarnos con el equipo y la infraestructura para descontaminar a esos pacientes, puesto que no es común que nos encontremos eso. ¿Sí? Pero podrían armarse así. Estos son, por ejemplo, fotografías de situaciones, por ejemplo, zonas de guerra donde se utilizaban productos químicos como el sarín, tabún, todo ese tipo de gas mostaza, entre otras cosas, que requieren una descontaminación profunda. Hacen toxíndromes muy parecidos al de los organofosforados, de hecho es igual, ¿sí? Pero requiere una descontaminación mucho más profunda y minuciosa. Y se arman sus carpas y sus trenecitos presentan donde van descontaminando y bañando al paciente con todo el personal, con un equipo adecuado. De acuerdo al equipo que trae esta persona, es al menos uno nivel A, nivel B, perdón, el que precisamente nivel B, que trae toda la protección respiratoria, pero la ventilación las trae externa, ¿sí? Ya el más avanzado sería el como vemos en las películas de los aliens que traen aquí, que se quieren meter y la ventilación está adentro del equipo, ¿sí? No está protegida como esta que está acá. Pero esto es precisamente para productos o ya situaciones de exposición industriales o de zona de guerra. Entonces, ya descontaminamos al paciente, ya lo estamos protegidos de forma adecuada, ya lo pasamos. ¿Qué vamos a empezar a hacer? La evaluación sistematiza ABCD como para todo lo que vamos a revisar en el área de urgencias, pero ahora sí ya con la seguridad de que podemos acercarnos al paciente, empezando siempre por la vía aérea, una evaluación rápida, qué es lo que tiene mi paciente en la vía aérea, es de evaluar si está ventilando de forma adecuada, si está obstruida la vía aérea, ¿qué nos vamos a encontrar en un paciente intoxicado? Si tiene alteración de la respiratoria por depresión respiratoria, puede tener secreciones, por ejemplo, un paciente con toxicidad por organofosforados, con insecticidas, va a tener muchas secreciones, va a tener broncorrea, va a tener alteración respiratoria. Bueno, aquí lo que podemos hacer ya sea de dispositivos suplementarios de la vena como cánulo faringe, mascarilla suprarglótica, correcto, hasta solamente aspiración de secreciones y mantener la posición de la cabeza puede ser más que suficiente. Evaluamos, intervenimos desde el principio. En la B, donde vamos a evaluar la ventilación del paciente que también está respirando, aquí vamos a evaluar ya el resto de los signos vitales. ¿Cómo está saturando mi paciente? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? Esto es importante. La frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio nos van a dar mucha información de qué toxina pueda tener mi paciente y sobre todo la toma de decisiones. Si está hipóxico y está braipneico, definitivamente hay que intubar. Recordemos que en la población pediátrica el paciente que tiene hipoxia va a caer en paro cardíaco por una situación respiratoria, aunque esté bien de todo lo demás. Entonces, si vemos ya alteración respiratoria, de preferencia, antes de cualquier otra intervención, manejo avanzado de la vía aérea si está indicado. En urgencias, al menos toxicológicas, incluso en pediatría y en adultos, está demostrado, si desde que llega el paciente identificamos alteración respiratoria que tenga indicación de manejo avanzado de la vía aérea, hay que hacerlo y después manejar el toxíndrome. Es peor esperarnos a que se complique o haga otras cosas durante la evolución o durante la atención inicial. Si no lo intubamos, correcto, por ejemplo, vómitos, X cantidad de cosas. Si ya vimos que está mal de la vía aérea, manejo avanzado de la vía aérea desde el principio, ¿sí? No hay que tenerle miedo al manejo avanzado de la vía aérea, sobre todo que eso puede causar controversia en pacientes con toxicidad por benzodiazepinas que generan depresión respiratoria y también los opioides que generan depresión respiratoria, pero si el paciente ya está hipóxico, está braipneico, estamos viendo que ya definitivamente incluso no tiene respuesta neurológica, lo intubamos. Después aplicamos el antídoto y el antídoto podría revertir la alteración respiratoria y neurológica. Bueno, después lo extubamos con las medidas de cautelares pertinentes, ¿verdad? Pero no hay que tenerle miedo a intubar al paciente si es que lo requiere. Si no, bueno, pues cualquier otro suplemento de oxígeno necesario que pueda tener el paciente lo podemos encontrar taquipneico si está con un buen patrón respiratorio, si está conservada la función neurológica del paciente, bueno, pues podemos manejarlo con una mascarilla reservorio, con puntillas nasales, lo que sea. Pero como les comento, en pediátricos, por estadística, va a ser muy difícil que nos enfrentemos a situaciones severas de vía respiratoria. Si lo es, hay que manejarlo. De la 3 como tercer paso, todo lo que tenga que ver con lo circulatorio. Ahora sí, si estamos en una situación de aquí me están monitorizando al paciente y estoy evaluando mi vía aérea y los signos vitales, bueno, para este punto mi paciente ya debería tener el monitor de desfibrilador completo colocado, ya debería yo de tener una TEA. Hay que checar la TEA en pacientes pediátricos, por chiquito que sea, nos va a dar la información del toxinorme que pueda generar el paciente. TEA, frecuencia cardíaca y sobre todo evaluar la telemetría y manejar acorde a los algoritmos de la AJA si mi paciente se encuentra en una taquicardia que requiera manejo específico o una bradicardia que requiera manejo específico, continuamos con los mismos algoritmos que marca la AJA para el PALS, ¿sí? Eso continúa igual. Interviniendo después
con cualesquiera que sea el antídoto que vaya a requerir mi paciente. Si mi paciente requiere RCP o cualquier otro tipo de reanimación, empezamos reanimación cardiopulmonar. Claro que esto nos vamos a dar cuenta desde el principio si está en paro cardíaco. El manejo es exactamente igual. Las dosis de paro cardíaco, adrenalina, fármacos durante paro cardíaco es exactamente igual, se maneja igual, si es que estamos en esa situación. ¿Sí? No cambiamos las prioridades de la atención del paro cardíaco solamente porque el paciente sea un paciente toxicológico. Continuamos con las mismas prioridades de fármaco, manejo de la avanzada de la vía aérea e intervenciones específicas y después agregamos el antídoto o la intervención específica para el senobiótico que sospechamos del paciente. Si mi paciente no está en paro cardíaco, estamos en situación cardiopulmonar, ya lo manejamos todo eso, ya sea manejamos carga de líquidos, manejamos la bradio, la taquicardia que pueda tener el paciente, bueno, continuamos con todo lo que nos pueda generar déficit neurológico. Los algoritmos de la AJA les piden que se acuerden de la glucosa capilar desde que estamos evaluando la C, porque es cuando me toman muestras de laboratorio. 3 tubos y gasometría es suficiente para empezar el tratamiento de estos pacientes. Entonces ahí también les da a las enfermedades una gotita para checar una glucometría y cuando estamos evaluando el estado neurológico, pues ya tenemos el nivel de glucosa, como les comenté. Hipoglicemia puede ser causa prácticamente de toda la depresión respiratoria y nos puede dar información de qué tipo de xenobiótico se expuso el paciente. En este punto, si no hemos ya dado un soporte ventilatorio de acuerdo al estado neurológico, bueno, optimizarlo de acuerdo a como hayamos encontrado el estado neurológico. O, recuerden también, el otro dato que hay que buscar es las pupilas. Midriasis, miosis nos dan información de qué clase de toxina puede tener y esto no nos toma nada de tiempo. Le abrimos los ojos al paciente y en un segundo ya tenemos la información de qué tipo de alteración pupilar tiene. ¿Sí? Puede haber hipotermia, como otro tipo de cosas, puede haber convulsiones que si mi paciente está convulsionando, el manejo específico es con benzodiazepinas independientemente del xenobiótico al cual se haya enfrentado, ya sean antipsicóticos, ya sean anfetaminas y todo, el manejo que lo vamos a utilizar sigue siendo el específico, la benzodiazepina. Puede haber disregulación térmica, por ejemplo, un paciente que se enfrente a una toxicidad por anfetaminas, por un simpático mimético, va a estar hipertérmico, puede tener fiebre, altas incluso hasta 40 grados, no está relacionado con ninguna otra cosa más que al toxíndrome relacionado con las anfetaminas. Y como les comentaba, ya una vez que buscamos ABCD en la E. Se supone que la E habla de exposición, pero eso lo hicimos desde el principio. En el paciente toxicológico cambia un poquito el orden del ABCD, la E la hacemos del principio, lo exponemos todo y empezamos toda la evaluación. Ya una vez que terminamos toda la evaluación ABCD, empezamos con una evaluación del toxíndrome. Aquí en este punto, con esta información, sin buscarle más, ya deberíamos de tener al menos un toxíndrome integrado. Y con esa información que recabamos en la evaluación inicial, que no nos tomó más de 10 minutos, más lo que nos haya tomado es contaminar al paciente, aquí ya tenemos la información suficiente para empezar el tratamiento del toxídrome o el tratamiento del paciente, ¿sí? Que puede ser ya sea específico para lo que encontramos, para el xenobiótico, como por así decirlo, antídoto, o manejo general que ya lo estuvimos viendo de acuerdo a la ABCD. Otro punto que tenemos que evaluar es los paraclínicos, la investigación diagnóstica. Si ya evaluamos el cuadro clínico, podríamos ya estar empezando un plan terapéutico acorde al cuadro clínico identificado. Pero bueno, como les comentaba, en algún punto pedimos laboratorios y gasometría. Con eso es más que suficiente. Ahorita vamos a hablar por qué. Pero en estos laboratorios, ¿qué vamos a buscar? pH completo y tiempos de coagulación de base, lo que siempre le pedimos a los pacientes. Los tiempos de coagulación van a servir específicamente para evaluar falla hepática y también evaluar la pauta de tratamiento en pacientes que tienen toxicidad por rodenticidas, por ejemplo. Función renal, ya lo vimos, de que sea complicado un paciente con un toxíndrome de lesión renal aguda. Tenemos que tener un registro de cómo está la función renal y también la función hepática. Recuerden que los pacientes por toxicidad por paracetamol pueden debutar con lesión hepática aguda, falla hepática incluso. ¿Sí? Enzimas musculares, porque CPK, CPKMB. Los pacientes también, prácticamente todos, anfetaminas, cocaína, cualquier tipo de estimulantes y convulsión o lo que sea, van a hacer rabdomiólisis. Y la rabdomiólisis viene en complicaciones falla renal y todos los demás. Entonces, hay que tener un registro de la CPK al menos. ¿Sí? Pueden ser todas las enzimas musculares, incluso cardíacas, pero por favor, CPK no le debe faltar a un paciente toxicológico. Y la gasometría, puesto que esta nos va a permitir hacer una evaluación del anion gap. Sí, y el estado ácido base del paciente. De que dijimos lo que encontraron en México, si un paciente se va a complicar de lesión renal aguda y de acidosis metabólica. Acidosis metabólica usualmente refractarias. Niveles específicos de drogas, ahorita voy a hablar específicamente de eso, no es obligatorio tomarlos, a menos que sospechemos que sea la causa del toxinoma que tiene el paciente, muy específico de algunos. Ahorita les vamos a hablar de eso. El electro no debe faltar presente porque, ya dijimos, en la telemetría nos podemos dar cuenta si mi paciente tiene una taquicardia o una bradicardia que requiere un manejo urgente. Pero el electrocardiograma, si mi paciente no está en taquio o en bradi, nos puede dar información de la alteración, por ejemplo, del QT, entre otros. Acá está, que es la alteración del QT, donde más van los fármacos xenobióticos, bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptura de la serotonina
selectivos y no selectivos, entre otras combinaciones, pueden generar bloqueos y pueden generar arritmias ventriculares generadas por prolongación del QT. Es un síndrome de R sobre Q, R sobre T, y fibril el paciente. Y usualmente son ritmos desfibrilables que son refractarios a las descargas presentes porque están bajo el efecto del fármaco. Y aquí requeriríamos un manejo específico con antídoto bicarbonato de sodio, ¿correcto? Entonces el electrocardiograma nos va a servir para eso, para darnos información acerca de qué posible complicación cardiovascular puede tener. Usualmente solamente con estos, ¿sí? Pero lo más común, las alteraciones electrocardíacas más comunes que nos vamos a encontrar en pacientes oncológicos usualmente son taquicardias, ¿correcto? O bradicardias dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, ¿la gasometría para qué nos va a servir? Actualmente la gasometría, como les comento, para evaluar el estado de ácido base sí, pero nos sirve también para calcular un parámetro, el anion gap. El cálculo anion gap todavía sigue siendo bastante importante y nos da mucha información acerca del toxíndrome o del xenobiótico, a los cuales, puesto que, por ejemplo, una acidosis metabólica con un anion gap elevado, son contadas las causas que nos llevan a esta situación, la mayoría toxicológicas. Sacando de ahí uremia, por ejemplo, la cetosis diabética, la acidosis láctica, la mayoría de las otras son toxicológicas. Intoxicación por metanol, etilenglicol, pueden generar acidosis metabólica de anion gap elevado. También, por ejemplo, litio, salicilatos, entre otros. Sí. Otro que mencionaban históricamente, el osmol gap. El osmol gap se utilizaba precisamente para darnos información o una idea si mi paciente pudiera estar con una toxicidad por algún alcohol tóxico, etanol, etilenglicol, sí, metanol. Pero como ya contamos con niveles séricos de estos últimos, ha caído en desuso el cálculo del osmol gap, además de que se encontró que realmente no tenía mucha relación. Pero el anion gap todavía, hasta la fecha, nos da bastante información acerca de eso. Entonces, si nos encontramos un paciente con una situación toxíndrome, estamos sospechando un toxíndrome y además tenemos una acidosis metabólica de anion gap elevado y no es una cetosis diabética, pues prácticamente nos estamos enfrentando a un paciente con toxíndrome de causas contadas que pueden elevar el anion gap así. Aquí está la fórmula, pero usualmente, bueno, nos metemos a la aplicación y lo calculamos en menos de 2 minutos, ya tenemos el cálculo completo del anion gap con una gasometría. La gasometría, ¿cuánto nos tardamos en obtenerla? Menos de 5 minutos. En lo que van y llevan la muestra, ya tenemos la gasometría y en un gasómetro decente nos da toda la información, nos dan todos los electrolitos necesarios para hacer este cálculo. Entonces, en los primeros 20 minutos de la atención del paciente ya tenemos esta atención y ya tenemos más información que nos orienta a qué es lo que está pasando con mi paciente y de qué se está complicando. Hablando de los niveles específicos, son pocos los xenobióticos para los cuales me va a servir hacer este cálculo. Como mencionó honorífica, el paracetamol, porque el paracetamol todavía nos guiamos mucho el tratamiento de esta toxicidad por el famoso normograma de Matthew, que también podríamos o no usarlo, correcto, depende. Si tenemos disponibles los niveles de paracetamol, hay que sacarlos presente para utilizar este normograma y guiar a partir de aquí nuestro tratamiento. Otros, por ejemplo, que sí tenemos y que sí nos va a ayudar bastante es el etanol, etilenglicol, metanol y salicilatos. Podemos obtener eso. ¿Qué otros? Los anticonvulsivantes. De hecho, estos los usan mucho como monitorización terapéutica en pacientes que utilizan sus anticonvulsivantes. De repente les andan pidiendo niveles séricos de fenitoína, entre otros. Entonces, esos sí los tenemos disponibles. Pero ojo aquí, estos no creo que tardan 20 minutos como la gasometría para darnos información. Entonces, los podemos pedir si tenemos la sospecha, pero no vamos a retrasar las decisiones terapéuticas hasta no tener estos. ¿Sí? Estos muchas veces sí nos dan mucha información, sobre todo el etanol. Fíjense bien, esta es una recopilación de datos que hicieron en Estados Unidos hasta el 2013, donde hablaban de los síntomas que generaban y sobre todo depresión respiratoria o no, en relación con los niveles séricos de etanol en pacientes pediátricos que llegaban a urgencias. Y también lo relacionaron con algún tipo de alcohol. Vean ustedes que si vodka, que si ron. Fíjense que hubo pacientes que encontraron hasta 405 miligramos sobre decilitro, donde sabemos que un paciente podría tener toxicidad por etanol si tiene una concentración más de 50 miligramos por decilitro y como valor crítico lo consideramos arriba de 300. Es ambiguo dependiendo del paciente y dependiendo del tipo de alcohol. Y vean ustedes que aquí estos pacientes, estos eran pediátricos, fíjense, 8 semanas, 450 miligramos sobre decilitro y aquí que encontraron ya, completo pérdida de la tonicidad con este grado de alcohol. Y otros, por ejemplo, 369 semanas solamente estaba muerto. Entonces, varía mucho el nivel del cual podemos encontrar. Que otros, por ejemplo, 301, aquí solamente estaba alteración del estado neurológico, solamente alguna alteración de la concentración característica para un niño de 29 días, por ejemplo. ¿Sí? Pero fue suficiente para que lo encontraran y fíjense, tenía 300 y no se murió como los otros. Depende del tipo de alcohol, del contenido del producto que hayan consumido, porque usualmente, por ejemplo, los adolescentes no consumen un alcohol normalito, consumen combinaciones extrañas y de colores diferentes que pueden llevar otro tipo de productos y
complicar el toxíndrome sin llegar incluso a estas concentraciones severas. Pueden superar a lo mejor esta, pero como lo combinaron con otra cosa, el paciente puede tener más depresión respiratoria y más depresión neurológica. Ahí es cuando entramos a los toxíndromes combinados, pero bueno. Entonces, como conclusión, 2 meses. fíjese, De pues, un mes, fue lo que encontraron. 300. 8 semanas son 2 meses, ¿no? Es que yo me acuerdo que antes cuando nos poníamos necios de chiquitos, las abuelitas nos ponían tequila en la boca. Sí, cuando se decían que nos dolían las encías, nos agarraban con algo y nos ponían tequila o whisky o no sé qué tantas cosas. Entonces, a algunas abuelitas pues se les pasó la mano. Incluso por aquí creo que hasta saque le dieron a un niño para que se le quitara lo necio, se le quitara el dolor de las encías. Creo que eso ya no se hace, creo. Pero, ¿cuánto debe haber consumido para que tenga, digamos, Es por eso que les digo, es bastante ambiguo. Un paciente, de acuerdo a la tolerancia y las características clínicas, puede echarse un par de shots de tequila y generar un nivel sérico alto, correcto, y no generar síntomas. Y otro paciente, las mismas características, la misma cantidad de alcohol, correcto, y generar síntomas con incluso un nivel más bajo. Depende. También tiene relación la cantidad de alcohol desodogenación que tiene el paciente. Pues no va a ser la misma cantidad que tiene un adulto pediátrico, por lo cual las concentraciones van a ser mayores. Así Se es, supone que en el niño no hay. exactamente. Entonces esperaríamos que en un niño que se exponga a cantidades grandes de alcohol va a generar niveles más altos y va a generar síntomas peores. Al revés. Ya, la exposición de cantidades bajas, niveles glicémicos más altos. No tiene evidencia. Así es. Es lo que esperaríamos. Pero entonces esto es como mención honorífica para el etanol, que esto sí, al menos a nivel sérico, sí nos va a dar información terapéutica. En adultos también nos funciona, puesto que en adultos el paciente que realmente llega con toxicidad por etanol, incluso para cuestiones legales, al final de cuentas nos va a servir y nos va a dar una pauta de tratamiento, porque el tratamiento cambia si es una toxicidad por etanol, incluso por otro tipo de alcoholes tóxicos. Como complemento, sobre las pruebas de detección de metabolitos en orina, pruebas de detección rápidas en orina. En el cuadro agudo, en el paciente que vamos a abordar de forma aguda, no sirve para nada. El paciente que va llegando a urgencias nos puede servir para evaluar otro tipo de cosas después, pero en el paciente que va llegando a urgencias con un toxíndrome marcado o que queremos evaluar esto, la verdad es que no sirve por ciertas cosas. Uno, si el paciente tiene toxíndrome marcado, ya vimos, incluso tenemos confirmada la exposición al xenobiótico. Hacerle esto y que me salga negativo no me descarta la toxicidad, porque esto identifica metabolitos en orina. La mayoría de los xenobióticos para generar metabolitos detectables en orina o los que se detectan aquí pueden tardar, bien, si bien nos va una semana y puede tardar incluso hasta 2 semanas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una exposición a marihuana o a cocaína, en orina los metabolitos van a aparecer hasta dentro de 2 semanas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo síntomas ahorita y me hacen una de estas ahorita y me sale negativo, pero yo tuve exposición y o tuve síntomas por eso, eso no me descarta el cuadro clínico. Entonces, para la fase aguda no tiene una relevancia terapéutica. Entonces, no vamos a utilizar estos, correcto, para toma de decisiones. Se puede utilizar después como para ver si el paciente lleva mucho tiempo internado y no sabemos qué onda. Probablemente lo podemos utilizar. Si nos sale positivo desde las fases iniciales, nos puede dar una idea de que el paciente tiene tiempo exponiéndose al xenobiótico, pero realmente para toma de decisiones no nos va a servir mucho. Entonces, ya vimos los paraclínicos que sí nos van a servir, gasometría, los niveles séricos, por ejemplo, de etanol, que señalamos que nos pueden servir, y el resto de paraclínicos que no nos pueden faltar en el paciente. Ahora sí, ¿qué voy a empezar a hacer con esto? Como paso 7 de toda la evaluación del paciente, como lo estoy poniendo, vamos a alterar la farmacocinética del tóxico, que esto puede estar relacionado con el antídoto, sí o no. ¿A qué me refiero con esto? El método de descontaminación que voy a utilizar con mi paciente, descontaminación o retirar el xenobiótico. Claro que esto evaluamos un riesgo-beneficio porque no todos son tan fáciles de aplicar. ¿Cuál es el más común? El carbón activado. Que tienes que ser el carbón activado no de las tabletas, tiene que ser el del polvo, el especial, correcto. No pueden ser tortillas quemadas, no puede ser carbón que se haya hecho de alguna otra forma. Tiene que ser el carbón activado el que está especial, porque ocupamos que la partícula del carbón activado tenga la porosidad específica para poder hacer la absorción del xenobiótico, que ese es el término correcto, absorción. Entonces, vamos a evaluar si vamos a hacer primero la descontaminación gástrica, que sería la otra más común. Descontaminación gástrica, hablamos de colocar una sonda orogástrica, de acuerdo a la técnica correcta, y hacer un lavado gástrico. ¿Para qué? Para sacar lo más que se pueda de xenobiótico del estómago. Claro que esto requiere indicaciones precisas, no se lo podemos hacer a cualquiera. Tiene que cumplir un tiempo.
Se habla históricamente, cuando siempre que lo pregunto en los pases de visita me dicen que son 4 horas, porque esa es la indicación histórica. Ya en la actualidad se habla de que para que un paciente sea candidato a una descontaminación gástrica por la gástrico, tiene que ser al menos 1 hora de exposición. Se puede extender hasta 4 horas si sabemos que fue algún fármaco que pueda retrasar el vaciado gástrico, que si butildiosina, que si medicamentos que utilizan para dolor abdominal como medutina, butildiosina, iosina, todos esos pueden retrasar el vaciamiento gástrico, entonces podríamos darle un poquito más de tiempo. Si no, de preferencia no hacerlo. Tienen que ser xenobióticos sólidos, tabletas, pastillas. Si son jarabes, no va a funcionar el lavado gástrico, no hay que intentarlo. Si el paciente se expuso además a un, por ejemplo, a un cáustico, cualquier tipo de producto corrosivo, definitivamente no vamos a hacerlo, no vamos a utilizar sonda nasogástrica ni orogástrica en estos pacientes. Entonces, tiene muchas contraindicaciones, tiene que ser un paciente muy escogido y además no debe tener alteración neurológica. Es decir, el paciente tiene que estar despierto. Si mi paciente tiene alteración neurológica por una toxicidad por consumo de múltiples fármacos, primero protección de la vía aérea y después considerar la descontaminación gástrica. Hay protocolos que hablan incluso de que todo paciente que se presenta al área de urgencias con intento suicida, que esté confirmado que la exposición al xenobiótico fue por intento suicida, que usualmente se echaban muchas pastillas, una gran cantidad de tabletas, llegan en tiempo correcto y podrían no estarnos dando la información precisa de qué consumieron o qué no. Podríamos dar la oportunidad con un lavado gástrico a manera de identificar si aún tienen algo en la cavidad gástrica, si es que no han vomitado antes también. Porque si el paciente ya vomitó después de haber consumido ese xenobiótico, tampoco tiene caso hacer la descontaminación gástrica. Nos arriesgamos a que no más vamos a traumatizar al paciente. Y sobre el carbón activado. El carbón activado nos va a ayudar a la absorción del xenobiótico presente por la porosidad de su partícula, pero también es específico o solamente lo vamos a utilizar en casos muy específicos. Tiene que ser igual. Productos sólidos, correctos. Si son líquidos, no lo va a absorber. ¿Sale? Tienen que ser fármacos que igual, los mismos tiempos que les mencioné ahorita para la descontaminación gástrica por la gástrico, los mismos tiempos vamos a considerar para el carbón activado. El paciente tiene que estar neurológicamente íntegro para poder administrar el carbón activado y que no vomite. Un paciente que vomita el carbón activado puede broncoaspirar y hacer neumonitis química que lo va a matar por el carbón activado. Entonces, procurar tener protegida la vía aérea antes de utilizarlo si es que el paciente está neurológicamente comprometido. Entonces, no son siempre. ¿Qué otras cosas podemos utilizar a manera de alterar la farmacocinética del tóxico? La hemodiálisis. Cuando definitivamente el fármaco puede ser hemodializado, que tampoco son todos, podemos utilizar la hemodiálisis. Por ejemplo, sería en casos, por ejemplo, pacientes complicados por toxicidad por alcoholes tóxicos, ¿sí? Estos pacientes serían candidatos para hemodiálisis, para más para manejo de las complicaciones que para el propio xenobiótico. Pero hay algunos que sí se pueden hemodializar, pero no son todos. Esto lo vamos evaluando desde las partes iniciales del tratamiento. En cuanto a los antídotos, cada xenobiótico tiene un antídoto específico, al menos un fármaco que nos va a ayudar a contrarrestar el cuadro clínico generado, el cuadro clínico indeseable generado. No son específicamente todos como tal un antídoto, ¿sí? Pero bueno, ya les comenté el carbón activado. Aquí viene la dosis pediátrica, 1 a 2 gramos por kilogramo de peso vía oral, puede ser tomado o por zona nasogástrica. Haciendo mención específica del carbón activado en pacientes pediátricos, ya dijimos, para empezar, es muy difícil que un pediátrico se exponga a una cantidad grande. Uno, porque usualmente, ¿qué pueden hacer? Pueden masticar la pastilla del bisoprolol del abuelito, pero no sabe bien, la escupen y a lo mejor se alcanzan a tragar una dosis muy chiquita. Entonces, tampoco hay caso de meterle carbón activado al paciente. Dos, si fue, por ejemplo, a un producto que usualmente para los niños que lo pudieran tener ahí con ganas de tomárselo son jarabes. Entonces, los jarabes tampoco son candidatos para ponerles carbón activado. Si fuera todavía un xenobiótico, un fármaco sólido, si se alcanzó a pasar más pastillas y cumple la dosis que se pasó el paciente con una dosis que podría generar tóxico para el paciente, podríamos considerarlo. Igual, tiene que estar neurológicamente bien, lo puede recibir. Pero imagínense darle el carbón activado a un niño de 3 años que está así agitado, que está lloroso porque se comió algo y le supo feo y lo llevaban al hospital y lo están picando. No va a ser sencillo, no va a ser tarea sencilla. Si hay que ponerle sonda nasogástrica, peor todavía, va a ser muy complicado administrar el carbón activado en un paciente pediátrico. En los adolescentes podría no ser tan difícil, en un paciente que coopere. Por ahí una vez un médico pediatra, precisamente en el centro psicológico Ángel nos dijo, si el paciente coopera, le puede revolver una dosis del carbón activado en chocomil, que no sería la forma ideal de prepararlo, pero como el carbón activado per se no sabe a nada, y es de color negro, en el chocomil se disipa, se lo toman y no le sabe a nada más que un licuado pesado y ya se tomó su xenobiótico, ya se tomó el carbón activado. Sería una opción. Claro que no es lo común que hacemos con los pediátricos, es más difícil y además, como les comento, más difícil va a ser que un paciente pediátrico llegue a requerir el carbón activado. Usualmente son cuadros clínicos leves.
En caso que sea polietilenglicol, este sería para, por ejemplo, la irrigación intestinal total, que son muy contadas los xenobióticos que se benefician de esto. La atropina, esta sí. La atropina va a ser las mismas dosis recomendadas por la AJA y las guías del PALS para manejo de bradicardia sintomática. Ya si mi paciente estamos bajo un diagnóstico de toxicidad por organofosforados y tiene bradicardia, vamos a utilizar la atropina en dosis industriales, pero igual, va la recomendación para dosis pediátrica 0.05 miligramos por kilogramo de peso que se puede duplicar cada 15 a 30 minutos hasta la atropinización, es decir, hasta la reversión de los síntomas generados por el organofosforado. Y a partir de ahí, consideran la infusión de acuerdo a cómo vayamos con el paciente. El gluconato de calcio sería el fármaco a utilizar en caso de que el paciente presente bradicardia, choque cardiogénico, en caso de exposición a bloqueadores de canales de calcio. Podríamos utilizar el gluconato de calcio. Preparamos una solución que aquí fue un error de dedo, disculpen, una solución que con gluconato de calcio que nos quede 100 miligramos por mililitro y de aquí tomamos 0.6 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Eso es lo que le vamos a administrar a manera de dosis inicial y evaluar cómo mejora mi paciente. ¿Qué otros? El flumazenil. El flumazenil ya no se usó. Lo menciono como antecedente histórico, pero el flumazenil ya no lo vamos a utilizar para manejo de toxicidad. Siempre que preguntamos cuál es el antídoto para las benzodiazepinas y todavía hasta la fecha contestan flumazenil. Sí y no. Actualmente ya está proscrito el uso del flumazenil de forma así, luego para un paciente que llegue con alguna alteración neurológica con sospecha de toxicidad por benzodiazepinas. ¿Por qué? Para empezar, el flumazenil no es inocuo. Puede generar alteraciones, sobre todo cardiovasculares, puede desencadenar taquiarritmias ventriculares de difícil manejo en pacientes que tengan consumo no solamente la benzodiazepina, sino que también hayan consumido cualquier otro fármaco, por ejemplo, antidepresivos, que es lo más común en pacientes que llegan con intentos de suicidio, no solamente se echaban la benzodiazepina, se tomaban también algún agente cardiovascular, se tomaban algún agente antidepresivo, entonces ya llevan una combinación de fármacos, esos pacientes van a generar una taquiarritmia con el flumazenil, de preferencia no. El flumazenil está contraindicado en pacientes que por algún motivo ya hayan tenido epilepsia antes. Vamos a generar un estatus epiléptico refractario que no se le va a quitar con nada. Pacientes pediátricos pueden estar utilizando benzodiazepinas o fármacos anticonvulsivantes porque ya convulsionan y les ponemos flumazenil, pues ahí va a quedar el paciente. Entonces, ¿podríamos usarlo? Sí y solo sí, si estamos muy seguros que el paciente se expuso solamente a benzodiazepinas. Si no tiene ninguna contraindicación, por ejemplo, epilepsia, traumatismo craneoencefálico, tampoco deberíamos utilizar flumazenil. Si no tiene ninguna contraindicación, podríamos dar la oportunidad como flumazenil, pero de uso práctico y ya general no lo utilizamos. Sí, tiene que ser un paciente muy escogido. Entonces no considerar el flumazenil como un antídoto específico para el paciente. Eso es incluso riesgoso. El fumepizol se puede utilizar, sí hay fumepizol en Grupo Ángeles sí o hay manera de conseguirlo para tratamiento de toxicidad por etanol. Se puede utilizar, claro que sí. Glucagon también, el glucagon es el antídoto específico para toxicidad por beta bloqueadores y también para bloqueadores de canales de calcio, sobre todo que también se complican con hipoglucemia, lo podemos utilizar y sí tenemos disponible. Insulina, la infusión de insulina glucosa en estos pacientes también con bloqueadores de calcio y beta bloqueadores se puede utilizar. Si no tenemos disponibilidad de glucagon, lo mejor sería el glucagon. La naloxona, esta sí. La naloxona, a diferencia del flumazenil, sí la podemos utilizar de forma práctica y rápida en cualquier paciente que tengamos sospecha por toxicidad por opioide. Con la naloxona no hay ningún problema, o al menos no se ha demostrado que tenga tantas relaciones farmacológicas como el flumazenil o tantas complicaciones como el flumazenil, tanto así que la AJA la incluye en un algoritmo específico de manejo de toxicidad por opioides, tanto en pediátricos como en adultos, de que si tu paciente está en paro cardíaco, empieza todo el paro cardíaco igual, mismas dosis y todo. Y si sospechas que fuera por toxicidad por opioides, recuerden que en Estados Unidos, que son los que nos hacen los algoritmos de la AJA, ellos tienen problemas severos por toxicidad por opioides porque los tienen como si fueran paracetamol en su casa y tienen el cuadro puro de toxicidad por opioide más común que aquí en México, bueno, pues lo integran en un algoritmo donde dice, si tú tienes un paciente con un paro cardíaco, empiezas paro cardíaco y en cuanto puedas, pones naloxona. Si tú tienes un paciente con alteración del estado neurológico, alteración respiratoria, que sospechas por toxicidad por opioides, utiliza naloxona. Lo ideal es que sea intravenosa. ¿Sí? Aquí por aquí les dejé la dosis intravenosa para un paciente pediátrico es de 0.2 a 2 miligramos IV o 2 a 4 miligramos intranasal, dependiendo de la presentación. Aquí en México tenemos la naloxona intravenosa. En Estados Unidos es más común encontrar la intranasal. Últimamente me dijeron paramédicos y algunas ambulancias con equipo avanzado tienen la naloxona intranasal disponible, porque esa nada más se la pone en la nariz y se acabó. Y es una muy buena vía de administración para la naloxona. Pero aquí a nivel hospitalario, la indicación es que sea intravenosa. En adultos pueden ser 2 ampolletas de 0.4 cada vez que sea necesario hasta revertir el cuadro clínico del paciente. Al menos en un algoritmo, una situación de depresión respiratoria. Entonces, la naloxona sí la podemos utilizar de cajón en pacientes con sospecha con toxicidad por opioide.
Incluso en pacientes pediátricos no está contraindicada. Otro antídoto, la N-acetilcisteína, que ese es el que vamos a utilizar para la toxicidad por paracetamol, es el antídoto específico. Lo ideal es que sea intravenosa, y sí la tenemos, es el isomucil todavía, que es el oral, el que se disuelve, ese lo podemos utilizar vía oral, claro que sí, y también lo tenemos en presentación IV. Las dosis son un poquito complejas de alcanzar con las presentaciones que tenemos disponibles aquí en México, pero sí se puede hacer sin mayor problema. Si el paciente tolera vía oral, le podemos estar dando el isomucil vía oral en combinación con las presentaciones IV para alcanzar las dosis requeridas, pero sí se puede utilizar este específico para tratamiento por toxicidad por paracetamol. Y ahora, la pradidoxima y la vidoxima, que es el famoso toxogonil, estos son más difíciles de conseguir. Estos definitivamente no están disponibles como tal en los hospitales. Hay centros de distribución especializada aquí en México porque solamente los distribuye el gobierno. Estos son antídotos específicos para toxicidad por organofosforados. Nosotros nos podemos poner en contacto con RedTox, que son la aplicación que les comenté antes. Ellos tienen los teléfonos de los centros que tenemos aquí en México. Uno de ellos podría ser el universitario, ¿correcto? Ellos tienen la disponibilidad del fármaco, ¿correcto? Nosotros presentamos el caso clínico al centro de referencia, al centro de distribución. Comentamos el caso clínico, comentamos la posibilidad de la exposición y la toxicidad por organofosforados que no responde al tratamiento y que además estamos en tiempo, porque además no es tan fácil ponerlos, requiere un tiempo específico para ponerlos. Lo comentamos y ellos se encargan de proveernos el toxogonin de forma oportuna al hospital. Es un fármaco que se produce aparentemente en Alemania, incluso nos traen el frasco y está en Alemania. Correcto, pero la dosis sí se puede hacer, solamente que hay que hacer un proceso para que no lo traiga. Cuando sucede, no es tan tardado, al menos que estemos allá refundidos en algún pueblito en Oaxaca y todo eso, puede ser difícil que llegue el fármaco, pero si lo ocupamos en una situación hospitalaria aquí en Nuevo León, en zona metropolitana, no tarda mucho en llegar, y sobre todo si el paciente cumple las características para el tratamiento con ovidoxima. El bicarbonato de sodio sí tiene uso, correcto, para el manejo de toxicidades. No es un antídoto como tal. Por ejemplo, les comenté hace rato, es para manejo, por ejemplo, de pacientes que ya estamos viendo prolongación del QT, sí, sobre todo en relación con toxicidad con antidepresivos tricíclicos o combinación con otros que también los inhibidores de la recaptura de serotonina y otros bloqueadores de canales de sodio pueden generar prolongación del QT, luego un síndrome de R sobre T y fibrilar al paciente, van a ser arritmias ventriculares que no van a jalar con la descarga. En adultos es bastante común, en adultos que llegan con síndromes tóxicos es bastante común ver que hacen fibrilación ventricular o taquicardias ventriculares, impulso que no jalan, no jalan, no jalan con 3 descargas y hasta que uno aplica el antídoto o bueno, el manejo específico en estos casos que es el bicarbonato de sodio, mejoran los pacientes. En pacientes pediátricos podríamos utilizarlo también si sospechamos una toxicidad por estos fármacos o el cuadro clínico amerita, ¿sí? La hidroxicobalamina sería como un antídoto específico para intoxicación por cianuro. También intoxicaciones pacientes que estuvieron expuestos a incendios pueden generar toxicidad por cianuro por la inhalación de humos y todo lo que se volatiliza durante los incendios pueden generar toxicidad por cianuro. Podríamos utilizar hidroxicobalamina. ¿Cuál es el problema aquí en México? Que la dosis que requiere son muy altas para las presentaciones que tenemos. En Estados Unidos hay una presentación muy padre que se llama Banana Bag, me parece que se llama Banana Bag, que es precisamente la combinación de toda la hidroxicobalamina que tiene la dosis correcta para la dosis que queremos, o al menos la presentación correcta para alcanzar la dosis que requerimos. Incluso en pacientes pediátricos aquí en México es difícil porque no tenemos la presentación correcta, pero tampoco es fácil encontrar a un paciente pediátrico que vaya a requerir este tipo de tratamiento. Esas serían las menciones más específicas de antídotos para senobióticos específicos. Como menciones honoríficas, pues les comento los rodenticidas. Todavía podría ser común, pero antes era mucho más común porque los rodenticidas eran una presentación en chachitos rosas que dejaban las mamás o las abuelitas en las esquinas de las casas en un platito, incluso bonito, para que la ratita llegara y se lo comiera, pero quien llegaba a buscarlas eran los niños entre unos 5 años que andan curioseando por todos lados. Y luego se ven de chachitos de colores y luego además no saben feo, pues peor. Precisamente no saben feo para que el animalito se los coma. Entonces llegan y así había exposiciones accidentales que se podían exponer a dosis bastante altas de rodenticida. Los rodenticidas, ¿cómo están caracterizados? Como superwarfarínicos. Hacen el mismo efecto de la warfarina, hacen anticoagulación e integración plaquetaria. ¿Correcto? Es más común encontrarlo en menores de 6 años. Para esto, ¿qué les tenemos que evaluar? El INR. Hay que pedirle tiempos de coagulación a estos pacientes. Muchas veces cuando llega el paciente que se expuso a rodenticidas, lo común era que llegaba el niño sin saber qué estaba pasando. Nada más le llevaba a la mamá porque se comió todos los chochitos del rodenticida que estaban en la esquina y el niño muchas veces no tenía nada. Podrían presentarse algunos con epistaxis o gingivorragia, como si fuera el dengue parecido, pero usualmente no traían ningún síntoma. A lo mejor algún cólico abdominal, qué sé yo, por lo que sea que se hayan comido, pero usualmente son pacientes que se presentan asintomáticos. Es muy difícil calcular si hay un cálculo de la dosis tóxica del rodenticida, pero hay que ver específicamente la marca que consumió el niño, específicamente ver cuánto tiene por chochito
es muy difícil, ¿sí? Ya actualmente ya cambiaron las presentaciones, entonces ya no es tan fácil o ya no son tan visualmente amigables para el bebé como para que el niño llegue y se los quiera comer. Pero bueno, ¿cuál sería el antídoto? Vitamina K. En dilución de glucosa al 5%, 1 a 5 miligramos por dosis. Se puede repetir hasta 4 a 8 horas. En adolescentes le podemos subir la dosis hasta 2,5 a 10 miligramos, que sería la dosis ya de adulto. En caso que nos enfrentemos a eso y que el INR esté prolongado, en general el tratamiento con esto es vigilancia y niveles de la bomba de protones, un omeprazol y evaluar el INR. Si todo está bien, incluso el paciente se podrá manejar de forma ambulatoria sin mayor problema. Y los simpático-miméticos. En general, cualquier xenobiótico que genere un síndrome simpático-mimético, les decía, cocaína, anfetaminas y estimulantes, que es más común en la población de adolescentes. Y aquí si llegan, porque no sé por qué razón, los adolescentes de ciertas zonas pudientes o con poder adquisitivo van a los antros y curiosamente beben sin que en rangos de edad en los que no deberían, pero bueno, beben y además de que beben, se exponen a otro tipo de productos. Recuerden que incluso en los mejores lugares puede haber exposiciones con la famosa droga que les echan al vasito, que dejan el vaso descuidado y les echan ahí unos productos en los vasitos que pueden ser desde estimulantes como fármacos derivados de las anfetaminas entre otra cantidad de cosas, que lo más común es que sean fármacos xenobióticos derivados de las anfetaminas y les generen cuadros clínicos muy parecidos a crisis de ansiedad, taquicardias, dolor torácico, hipertensión, agitación psicomotriz tipo posesión demoníaca, correcto, fiebre, entre otros cuadros clínicos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el tratamiento para cualquier síndrome simpático mimético? Me refiero a cualquiera, porque incluso para toxicidad, por ejemplo, por cafeína o por suplementos por cafeína, el tratamiento va a ser el mismo, la benzodiazepina, dirección el diazepam. Ayer hablábamos del diazepam en el área de urgencias porque lo utilizamos incluso para las crisis de ansiedad, porque no tiene tanto efecto sobre el centro respiratorio, pero sí nos va a ayudar al manejo específico del efecto simpático mimético. A dosis de 0,04 a 0,2 miligramos por kilo de peso y B cada 3 a 4 horas o incluso una infusión de acuerdo a lo que requiere el paciente hasta que se le quite. Usualmente es el tratamiento de elección. Hay pacientes que definitivamente por el tipo de xenobiótico y la cantidad no responden, entonces muchas veces requieren dosis de sedación de otra benzodiazepina que puede ser midazolam, pero ya tendremos que tener la consideración de la protección de la vía aérea. ¿Qué se puede hacer? Si mi paciente tiene un síndrome simpático mimético, porque recuerden que estos pacientes se van a complicar de que de emergencia hipertensiva, de taquiarritmias, pueden generar incluso como complicación un síndrome coronario, pueden generar infarto o miocardio, pueden generar complicaciones cerebrales. Entonces, si estamos ante eso, y requerimos la dosis de la benzodiazepina, aplicarla. En esos pacientes está proscrito el uso de beta bloqueadores. La benzodiazepina usualmente va a inhibir todo el efecto del simpático mimético y con eso va a ser más que suficiente. Pero si no jala, al menos pues, si el paciente no responde a las dosis iniciales, utilizar dosis de sedación de cualquier benzodiazepina, ya sea midazolam o diazepam, dependiendo del caso que tengamos. Incluso apoyarnos de otro tipo de sedantes. Pero de forma inicial, beta bloqueantes, no. En pacientes pediátricos y adolescentes que se expone a eso, es muy difícil que lleguemos a la dosis como para quererlos intubar. Usualmente con una o dos dosis de azepam en el área de urgencias bien monitorizados, se les quita. De hecho, es una recuperación muy no es aparatosa, sino bastante evidente. Llegan con todo su cuadro clínico de posesión demoníaca, una dosis de diazepam y se les quita. ¿Sí? En aproximadamente una hora. Usualmente responden muy bien. Es muy raro que tengamos que usar dosis muy altas de esto. Entonces, sin miedo. Y no les da depresión respiratoria. Lo peor que les puede pasar es que les da mucho sueño. Y ya, no hay mayor problema. Otro, por ejemplo, como mención honorífica, el cannabis. Este sí es bastante frecuente y cada vez está siendo bastante frecuente por la amplia gama de vías en las cuales el paciente se puede exponer, desde la común, que es la inhalada, fumada, correcto, o N cantidad de formas de inhalar el cannabis y sus derivados, y sobre todo por la exposición que puede ser por ingesta, que hacen los brownies, que hacen gomitas, y curiosamente, cuando es ingerida de forma oral, tiene o es más probable que genere síntomas negativos, para así explicarlo, los síntomas indeseables que les da ansiedad, que se sienten mal, que un miedo incontrolable. Ese tipo de síntomas negativos es más común cuando la forma de exposición fue vía oral, más que la vía inhalada, pero aún así puede pasar. Usualmente el cannabis no trae muchas complicaciones que generen una alteración hemodinámica o ventilatorial del paciente. Es muy difícil que el paciente genere depresión respiratoria por cannabis. Estadísticamente es muy difícil, tienen que ser dosis industriales de un derivado específico del cannabis. Es muy raro, correcto, pero sí es muy común encontrar los síntomas negativos, que eso se puede manejar tranquilamente con algún tipo de benzodiazepina
¿correcto? Manejo de líquidos y vigilancia en urgencias. Usualmente los efectos duran muy poco, no duran más de 8 horas. Con una estancia en urgencias corta puede ser más que suficiente para asegurarnos que el paciente no va a tener nada. Hace poco salió una publicación europea donde precisamente hicieron un análisis de algunos casos, unos reportes de casos donde encontraron pacientes que ya después de todo el análisis del caso encontraron que lo único que les puede haber provocado eso fue la toxicidad por cannabis, o le llamaban toxicidad por cannabis, porque encontraron pacientes que se presentaron al área de urgencias con bradicardias sintomáticas, correcto, que no respondían de forma adecuada a la atropina, pero no sé, nada más eran sintomáticas, náuseas, vómito y nada más, sin dolor torácico, sin otra complicación y nada más, pero no respondían de forma favorable al tratamiento usual. Entonces los dejaban vigilados y se les fue quitando. No crean que les hicieron gran cosa, se les fue quitando. Y lo mismo pasó con algunos otros pacientes que se presentaron con taquiarritmias, que no llegaban a taquiarritmias más de 150 que requerían cardioversión. Me parece que en el reporte de casos a uno sí lo cardiovirtieron y tampoco funcionó. Usualmente vigilaban manejo de líquidos, dieta y retirarlos de la exposición al cannabis y se les quitó. En esos reportes de caso encontraron que lo único que pudo haber explicado fue el cannabis. Entonces, aún no está bien claro cómo el cannabis o la toxicidad por cannabis puede generar bradiarritmias o taquiarritmias que puedan afectar el estado hemodinámico del paciente, pero aún así, en esos reportes de caso, ninguno de los pacientes tuvo alteración hemodinámica severa. Solamente está en la bradi y la taqui como hallazgo, en algunos casos sintomática, pero no severa. Algunas teorías hablan de que el efecto directo de los receptores de cannabis al miocardio y otros sobre el efecto muy parecido a lo que hacen los simpático-diméticos, que es la producción excesiva de aminas vasoactivas, correcto, endógenas, y producen todos los efectos del simpático mimético. Son las teorías, pero usualmente no nos vamos a encontrar con complicaciones severas por cannabis, a pesar de que sí es bastante común encontrarnos pacientes con los síntomas negativos del cannabis, que eso los debemos controlar fácilmente con soluciones y manejo sintomático, sin mayor problema. Después del manejo específico del toxíndrome, ¿qué más vamos a hacer? Ahora sí, la disposición del paciente. ¿Qué más vamos a hacerle? Ya hicimos el tratamiento y muchas veces, como les comento, el paciente pediátrico lo vamos a dar de alta incluso a casa, desde que llega, incluso sin un manejo específico. Pongamos el ejemplo, un paciente que se expuso a un corrosivo, un agente domiciliario, ¿qué les diré? Un producto de limpieza, que solamente le dio un trago y lo escupió porque le supo feo, no va a tener gran repercusión hemodinámica ni repercusión gástrica. Usualmente lo vamos a poner de alta sin nada. Un paciente que se expuso a una dosis alta de paracetamol, pero que ni siquiera alcanza la supraterapéutica o una dosis de sobredosis, bueno, pues entonces lo podemos egresar incluso sin mayor problema si todos los paraclínicos están bien y si el cuadro clínico del paciente está bien. Entonces, usualmente no vamos a requerir internamiento. Los que van a requerir internamiento son aquellos que alcanzaron alguna dosis tóxica, correcto, que requerimos vigilar que no va a haber complicaciones o que ya es el ingreso, entraron con algún tipo de complicación, ya sea neurológica, ventilatoria o cardiovascular. Al final del egreso del paciente, sí es importante manejar a estos pacientes en cuidados intensivos porque pues se pueden complicar de forma rápida y aparatosa si es que de principio no lo estaban. Y sobre todo después al alta, una evaluación psicológica o psiquiátrica. Recordemos que por estadística en la población adolescente el paciente ya tiene algo, ¿sí? Ya sea un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, antes de empezar con este problema. En el contexto de un paciente, por ejemplo, con intento suicida, ¿sí? O alguna exposición agregada a alguna otra cosa. Además de que puede ser traumático el ingreso hospitalario por una situación toxicológica, van a requerir algún apoyo de psicología, alguna evaluación de psicología, ¿sí? Y una evaluación completa multidisciplinaria, psicología y pediatría después del egreso. Eso sería precisamente cómo podemos manejar un paciente pediátrico en una situación toxicológica aquí en México. ¿Preguntas? Todo muy claro. Aquí nos estamos saltando algunas cosas porque no estamos mencionando exposición a fauna nociva. Porque eso precisamente es otra práctica completamente diferente que sí nos va a cambiar mucho. Específico. Sí, es más específico a cuál animal, la zona y todo, pero bueno, eso es más el tratamiento con los antivenenos de acuerdo al animal que nos hayamos encontrado. Pero para una situación por algún xenobiótico no relacionado a una fauna nociva, sería así. Podríamos hacerlo como propuesta de tratamiento y de evaluación inicial a un paciente. ¿Preguntas? Claro, te agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta por ella, se fue el doctor aquí en el chat. No, Está Saúl Lira. no. Ok. Pues bueno, Isabel, ¿ya habrá alguna pregunta? pues terminamos. Muchas gracias. Muy Pues con esto amable nada más. aceptar la invitación y No, sin problema. darnos